Ya son las 7, pues vamos a dar la bienvenida a todos los amigos que se han venido otro viernes más, el último del curso, a esta cita semanal que tienen con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente en Value School. Este webinario de viernes, pues está en la línea de los webinarios para profesionales, un poquito los contenidos algo más especializados que hemos empezado a ofrecer desde hace ya unas semanas con la idea de informar también a profesionales del sector de la industria de los servicios financieros, de la gestión de activos, de cuestiones un poquito más allá de las típicas de Value School, que son pues, el ahorro y la inversión para el cliente, para el ahorrador retail. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de algo que ha entrado con mucha fuerza en el sector de la inversión, no solamente en España, en todo el mundo, que es la importancia, la inversión sostenible, cuya importancia nos vas a explicar, Pilar, en los minutos, la hora y media que vamos a estar juntos prácticamente. La dinámica va a ser la habitual en los webinarios de tipo entrevista. Tú y yo conversaremos a lo largo de una hora más o menos y después abriremos un coloquio pues, de unos 15 o 20 minutos con el público para responder a las preguntas que se hayan quedado sin responder, porque los participantes pueden enviar sus preguntas escribiéndolas en la cajita de preguntas. Si yo veo que la pregunta viene a cuento, pues te interrumpiré, Pilar, y te diré, oye, mira, acaban de preguntar tal cosa, una aclaración, y si la pregunta es más de fondo general, las dejaré para el final y ahí haremos un barrido en los últimos 15 o 20 minutos para ese coloquio de cierre de la sesión, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a presentar a Pilar Garicano, que es CFA y desde 2014 es directora ejecutiva y responsable de ventas institucional de Robeco, que es una gestora especializada en la inversión sostenible. Antes, Pilar fue directora de ventas de renta variable en Bank of America Merrill Lynch durante 12 años. Pilar Garicano, bienvenida a Value School. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Value School, por la oportunidad de estar esta tarde con todos vosotros. Claro que sí, pues muchas gracias. Esperemos que la velada sea agradable, sea muy informativa, muy instructiva y que, por supuesto, tú estés a gusto con nosotros. Bueno, pues entonces vamos a empezar delimitando la cuestión y acometiendo la definición del tema que vamos a tratar. ¿Qué es, Pilar, la inversión sostenible? ¿Cómo se define? ¿Qué entendemos por ella? Bien, perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Si en algún momento no me escucháis bien, decidme. Espero que estaba justo al final de la presentación. Como la portada y la contraportada es la misma, esperad un momento. No pasa nada. A ver, aquí estoy. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. En realidad, cuando nos referimos a inversión sostenible, o a la E, la S y la G, o la A, la S y la G en español, ahora vamos a matizar todo eso, bueno, pues en realidad nos estamos refiriendo a los riesgos y a las oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza que cada vez tienen un papel más importante a la hora de definir el comportamiento a largo plazo de las empresas y a la hora de definir su competitividad. Entonces, la inversión sostenible se va a enfocar en el impacto financiero de esa E, de esa S y de esa G, es decir, Environmental, Social and Governance, que se van a incorporar pues, a través de una serie de herramientas en el análisis de valores y en la construcción de las carteras. Entonces, realmente la inversión sostenible pues comenzó como una cruzada contra la esclavitud y ha ido evolucionando hasta pues convertirse a día de hoy en una industria que mueve muchísimo dinero. Los principios para la inversión responsable, los famosos PRI, por sus siglas en inglés, puestos en marcha por la Organización de Naciones Unidas en el año 2006, lo expresan muy bien cuando se constituyó ya en su preámbulo. Entonces, lo definen como asuntos como el cambio climático o la desigualdad de ingresos, pues cada vez nos están afectando más a cada uno de alguna manera u otra. Entonces, por tanto, no hay tiempo que perder en trabajar en cumplir la misión de los PRI, que es crear un sistema financiero global sostenible que recompense a sus usuarios en términos financieros y que beneficie tanto al medio ambiente como a la sociedad. Entonces, ¿cómo definen ellos los PRI la inversión responsable? Pues es una estrategia y práctica para incorporar esos factores ambientales, sociales y de gobierno en la toma de decisiones y en el ejercicio de la propiedad con el fin de gestionar mejor los riesgos y de generar rendimientos sostenibles en el largo plazo. Entonces, la incorporación de esos factores ambientales, sociales y de gobierno en el proceso de toma de decisiones y en el ejercicio de la propiedad, pues ya ha dejado de ser algo bonito a tener en las carteras, sino cada vez es algo como más necesario a tener en las carteras. Los inversores, pues cada vez más en el desempeño de sus funciones, son conscientes que tienen que tratar de identificar todos esos riesgos materiales y todas esas oportunidades que se nos van dando en este mundo, pues cada vez más cambiante. Entonces, cuando hablamos de inversión sostenible,
pues nos encontramos con muchos términos distintos, que si sustainable, que si responsable, que si SRI, es decir, hay un poco mezcolanza. Entonces, aquí os quería enseñar este gráfico que a mí me parece que lo refleja, bueno, pues bastante bien, refleja un poco pues ese espectrum de objetivos que van a ir desde dar un retorno financiero, bueno, pues como objetivo principal, a generar beneficios sociales como principal objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la parte de la izquierda del cuadro, ahí las consideraciones ESG se percibe que añaden valor al proceso de inversión porque ayudan a mitigar determinados riesgos y, por tanto, van a ensalzar el retorno. Y conforme los inversores nos vamos moviendo cada vez más a la parte derecha del cuadro, bueno, pues ahí están más interesados en alinear su capital pues, con oportunidades de inversión relacionadas con el ESG, ¿no? De tal modo que van a capturar el retorno financiero por un lado y, además, bueno, pues van a generar un impacto positivo por financiar proyectos para retos sociales. Entonces, aquí podéis ver cómo inversión sostenible abarca distintos términos. Entonces, si queréis por repasar un poco cada una de las columnas, ahí podéis ver. Pues cuando hablamos de inversión responsable, pues quiere decir que los factores ESG se tienen en cuenta en el proceso de inversión, pero va a ser sobre todo para mitigar riesgos. Va a tener un enfoque bastante puro en lo que es el resultado financiero. Nos movemos un poco más hacia la derecha y nos vamos a lo que es inversión sostenible. Eso va a ir un paso más allá de la inversión responsable en lo que la integración de los factores ASG se refiere, porque no va a ser solo para limitar los riesgos, sino va a ser para capturar oportunidades asociadas a la ESG, ¿no? Como la que presenta, por ejemplo, pues la transición a una economía baja en carbono. Y además aquí la interacción y el voto también se van a perseguir más activamente. Luego podéis ver, la siguiente columna habla más del impacto. Para que una inversión de impacto sea considerada como tal, pues tiene que cumplir 3 requisitos. El primero, pues que exista la intención de impactar positivamente en la sociedad. El segundo es que exista un resultado financiero positivo. Aquí se diferencia la filantropía, que no busca rentabilidad positiva. Y el tercero es que ese retorno financiero, pero también ambiental y social, sea medible de una manera clara y transparente, ¿vale? Y luego ya nos vamos un poco pues, a más un poquito más a la derecha. Por ahí en algún lugar está lo que se le llama el SRI, Socially Responsible Investment, que quizá ese término hace un poco más referencia a exclusiones, a quitarnos, bueno, pues exclusiones o a filtración positiva. Y luego tenemos lo que es temática, inversiones temáticas que están más asociadas a, bueno, pues probablemente a las megatendencias que estamos viviendo, y luego tienes ya las inversiones más éticas, que son las que siguen, pues esos criterios realmente, bueno, pues mucho más centrados bueno, pues en éticos, ¿no? En criterios realmente éticos, bueno, pues que tú quieras tener en tu cartera. Entonces, bueno, esto es un poco de manera como muy, muy global, bueno, pues lo amplio realmente que es el concepto de inversión sostenible. Muy bien. Pilar, te voy a pedir, ¿podrías comprobar el cable de tu micrófono o la conexión? Porque de vez en Sí. cuando se va y se viene. ¿Se va y se viene? Ay, no me digas. A ver. No sé si es o la toma que conecta a la computadora o a lo mejor el propio micrófono, pero bueno, A ya ver. te avisaré Vale. si se vuelve a ver, porque se entrecorta un poco y es para ofrecer un sonido de más calidad si podemos. Si no me quito los cascos, en un momento dado, si no me quito los cascos, a ver si me veis mejor sin cascos. Bueno, no te preocupes que, a ver, yo te diré. Bien, bueno, bien, Vale. entonces, siguiente pregunta. ¿Es una idea moderna? Porque a lo mejor dirá alguno que esto es un invento reciente o lleva ya con nosotros bastante tiempo. Bien, pues realmente yo tengo aquí preparadas unas cuantas diapositivas. Realmente, o sea, es una historia de orgullo, yo creo, la historia de la inversión sostenible. Luis, si no me escucháis bien, dime que intento quitar los cascos, ¿vale? Está bien, está bien. Vale, pues realmente esta filosofía ha recorrido un extenso camino desde pues, la Iglesia del siglo XVIII, cuando los cuáqueros se negaron a invertir en cualquier tipo de negocio relacionado con el comercio de esclavos. Y ahí digamos que se crearon los primeros criterios de exclusión. Luego, en la década de 1960, ahí se establecieron pues, las primeras leyes sobre igualdad de los derechos humanos. Uno de los casos más trascendentes de aplicación de exclusiones data de la década de 1970, cuando también unas cuantas empresas se negaron a invertir en Sudáfrica debido a su régimen del apartheid. Y luego nos vamos hacia el año 1987, ahí la inversión sostenible cobró protagonismo mundial cuando la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas, la famosa Comisión Brundtland, escribió un informe llamado Nuestro futuro común,
Y uno de los puntos por los que ese informe se conoce mucho es porque por primera vez se acuñó el término de desarrollo sostenible, que lo definió como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, la asociación de estas ideas al concepto mercantil pues dio lugar más tarde al concepto de las 3 Ps. People, Planet and Profit, personas, planeta, beneficios, ¿no? Que se popularizó en los años 90. Y ese concepto ha evolucionado pues, hasta dar lugar a bueno, pues, esa orientación hacia los factores ambientales de la A, sociales de la S y de gobierno corporativo de la G. Entonces, bueno, desde entonces ha habido toda una serie de iniciativas globales importantes relacionadas con el desarrollo sostenible, unas más dedicadas pues, a las empresas, otras más dedicadas a los inversores, otras más dedicadas pues, en general a la sociedad y a la economía. Entonces, bueno, déjame que mencione un poco las más relevantes. Hay bastantes, pero bueno, yo creo que las más importantes, las primeras dedicadas a las empresas, yo destacaría pues, el Tratado Global Compact de Naciones Unidas del año 2000, bueno, que puso sobre la mesa 10 principios derivados, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es la primera. La segunda diría, Naciones Unidas en el año 2015 estableció los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que luego podemos desarrollar un poquito más la idea. Consta de 169 subobjetivos, ¿no? Que ahí se concreta todo mucho más y que realmente ahora es una hoja de ruta bueno, pues, en general para el mundo bueno, pues de por dónde tienen que ir las cosas. También el marco para la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. Eso dio lugar a las famosas conferencias de las partes, las famosas COP. A lo mejor aquí señalar pues, la COP3 de Kioto, de donde salió el famoso protocolo de Kioto, o la COP21 en el año 2015 con el Acuerdo de París, donde bueno, pues se llegó a ese acuerdo marco para intentar que la temperatura global del planeta no se caliente por encima de los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Y luego quizá también destacar el famoso Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que lo que hace es tomar ese acuerdo de 2 grados centígrados como mucho de subida de la temperatura global e intenta hacerlo operativo en el mundo de sus negocios. Esto es interesante porque bueno, es un informe que insta a las compañías realmente a reportar sobre cómo afronta el gobierno corporativo los riesgos y oportunidades en torno al cambio climático. La gestión al respecto, métricas y objetivos. Y luego respecto a iniciativas individuales más destinadas a los inversores, pues está el famoso PRI, que ya hemos comentado, los famosos principios para la inversión responsable. Los principios para la inversión responsable, digamos que tienen sus orígenes en el año 2004, cuando Kofi Annan, que era por entonces secretario general de Naciones Unidas, mandó una carta a más de 50 consejeros delegados de grandes empresas instándoles a que tenían que empezar a incluir, digamos, la información ASG en el mercado de capitales. Entonces, esa carta dio un año más tarde lugar a un informe que se llamó Nuestro Futuro Común, se llamó Who Cares Wins, que junto con otro informe más tarde que se llamó Freshfields Reports, eso es lo que catapultó el lanzamiento de los principios para la inversión responsable en el New York Stock Exchange en el año 2006. Y luego quizá también destacar para los inversores pues, la International Global Network Alliance, que empezó siendo pues, un poco más enfocada en gobierno corporativo y cada vez ha ampliado más el foco. Y luego por destacaros una de las últimas iniciativas sociales y económicas importantes, pues por supuesto es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que el Pacto Verde Europeo, bueno, pues realmente supone el desarrollo sostenible, implica el desarrollo sostenible como motor de la recuperación de la economía europea, ¿no? Es un poco lo que va a ser la estrategia de crecimiento de la Unión Europea. Ya sabes que entre otras cosas de lo que se habla mucho es que la Unión Europea, bueno, pues apuesta por un modelo circular donde pasemos del modelo lineal imperante que tenemos ahora, que necesitaríamos colonizar otros planetas realmente para mantener el ritmo actual de consumo, a otro de economía circular. Entonces, como puedes ver, pues al final la inversión responsable desde el siglo XVIII hasta el día de hoy sigue evolucionando constantemente con importantes iniciativas que van contribuyendo a que vaya creciendo. Muy bien. Pilar, me comenta mi compañero André que está en el control técnico. Vamos a probar a hacerlo sin auriculares. A ver si el micrófono de la máquina te capta bien, porque seguimos oyendo una señal que se acopla a veces. A ver. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Sin los cascos? No. No.
A ver, o a lo mejor póntelos de nuevo entonces, sí, y no sé, baja un poquito el micrófono a lo mejor. Vale, voy a bajar un poco el micrófono. No, me refiero a la posición, que no esté tan cerca de la boca. A lo mejor si lo puedes bajar o separarlo, Vale, ¿sí? A ver. probamos aquí, a ver, aquí qué tal. A ver si, venga, a ver si sale aquí en este momento, en esta posición. Vale, pues venga, entonces Vale. hemos hablado del Pacto Verde Europeo y ahora pregunta, entonces, bien, estos son como objetivos promovidos por políticos, por declaraciones, por pactos, pero ¿la industria financiera se ha sumado a toda esta promoción de estos valores por parte de las organizaciones internacionales? Bien, pues aquí pongo pues, la foto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que comentamos que en el año 2015 los puso sobre la mesa Naciones Unidas. Y aquí realmente es donde el sector financiero, digamos, ha adoptado un poco con más fuerza todo lo relacionado con la inversión sostenible. Esta agenda ambiciosa de Naciones Unidas, digo ambiciosa porque se trata, bueno, de conseguir su cumplimiento de cara al 2030, pero bueno, como podéis ver, pues los objetivos pues son agresivos, no pobreza, cero hambre. Realmente para cumplir estos objetivos lo han suscrito unos 150 Estados miembros, o sea que realmente tiene mucho apoyo, pero pues el presupuesto para cumplir esta agenda de cara al 2030 realmente es muy elevado. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo, pues aquí lo veis bien, se estima que se necesitan unos 6 billones de dólares anuales para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Eso es mucho dinero. Entonces ahí podéis ver cómo de esos 6 billones, pues 1,7 billones están ahora mismo pues ya comprometidos por recursos públicos. 1,9 son inversiones privadas y 2,4 es la brecha de financiación, el gap de financiación que hay para cumplir todo ese presupuesto. Ahí es donde entra el sector privado. O sea, el sector privado entra un poco para remar en esta dirección y para tratar, de cumplir con esta agenda. Entonces, aquí es donde se hizo un claro llamamiento al sector privado. Hasta entonces, quizá todo el tema del desarrollo sostenible, la inversión sostenible, iba más de la mano, pues de organizaciones internacionales o de gobiernos. Aquí realmente el presupuesto es tan potente que se hizo un llamamiento al sector privado realmente para que contribuyeran, ¿no? Y aquí es donde, pues lógicamente el sector financiero tiene mucho que contribuir. Vale, me dice mi compañero Andrei que hemos mejorado el sonido, ¿vale? La distancia del micrófono ha hecho que la calidad sea mejor. No te lo acerques, déjalo lejos, ¿vale? Déjalo así, no te lo toques. Ahí está. ¿Vale? Y ahora la siguiente pregunta es, vale, vista la necesidad de recursos, vamos a ver cifras, Pilar, de activos bajo gestión ya dirigidos a inversión sostenible en la industria de los servicios financieros. Perfecto. Vale, pues aquí permitidme que coja los datos que nos da la Global Sustainable Investment Alliance, ¿vale? Yo creo que es el informe sostenible más exhaustivo que hay sobre el mercado de inversión sostenible a nivel global. Este es un informe que se publica cada 2 años. Las cifras que están aquí, pues corresponden al año 2018, que es el último informe publicado, pero bueno, nos podemos hacer una idea de por dónde están yendo los tiros. Entonces, pues podéis ver en la tabla de la izquierda cómo el total de activos gestionados a día de hoy en el mundo bajo criterios sostenibles es de 30 trillones de dólares, ¿vale? Ahí podéis ver cómo Europa, pues cómo se desglosa un poco por las 5 grandes regiones. En Europa tenemos 14 trillones, Estados Unidos los 12 y luego ya, pues Japón, Canadá y Australia, pues todavía, pues los activos son más bajitos. Pero es muy interesante, en la tabla de la derecha podéis ver qué porcentaje representan los activos sostenibles respecto a la totalidad de los activos gestionados. Entonces, en Europa podemos ver cómo desde el año 2014 ya, pues realmente la inversión sostenible representa el 50% del total de activos gestionados. Pero vamos decayendo. Realmente partíamos como de una base muy alta y ahí nos estamos enfriando un poco. Pero fijaros, Estados Unidos va subiendo de forma progresiva, 1/4 del total de sus activos está ahora destinado a la inversión sostenible. Y pues en Canadá, Australia o Japón, pues estamos ya, pues también, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda, pues tienes casi más claramente el 50% de activos gestionados bajo criterios sostenibles. Es interesante ver un poco pues, cómo se distribuyen
los activos sostenibles por las distintas categorías que hay de inversión sostenible. Bueno, pues aquí podéis ver cómo pues la Global Sustainable Investment Alliance clasifica la inversión sostenible pues en función de si estamos hablando de exclusiones, si estamos hablando de integración de la sostenibilidad, si estamos hablando de best in class, estamos hablando de filtración basada en normas, estamos hablando de ejercer la titularidad activa o estemos hablando de inversiones temáticas o de impacto. Pues bien, como podéis ver, la estrategia que más activos aglutina a día de hoy es las exclusiones. Siguen siendo las exclusiones, que es un poco la manera más mínima de afrontar la sostenibilidad en nuestras carteras. Le sigue de cerca la integración de la sostenibilidad y luego la titularidad activa. Y podéis ver por regiones, también es interesante ver cómo las exclusiones en Europa es donde más activos hay. Sin embargo, en Estados Unidos es la integración de la sostenibilidad donde está más el foco. Y en Japón, por ejemplo, destaca cómo el foco está más en la titularidad activa. Y a ver, que lo voy a poner aquí. Aquí está, esta es la diapositiva que quería enseñaros, que no se me había corrido. Aquí lo podéis ver, un poco lo que os comentaba. Pues eso, 20 trillones de dólares están en exclusiones a día de hoy, unos 17 trillones de dólares aproximadamente están en integración sostenible. Lógicamente hay solapamiento porque hay muchas estrategias que tienen en cuenta los dos métodos a la vez. Y luego otra gráfica que os quería enseñar es esta, es cómo crece. También es muy interesante ver cómo va creciendo cada una de estas estrategias, porque por ejemplo las exclusiones, que es donde más activos hay, es la que menos crece. Fijaros cómo el crecimiento anual compuesto bueno, pues es del 14% en los últimos años. Presumiblemente esto es 2018, 2020, no me extrañaría que ese crecimiento fuera incluso negativo, el de las exclusiones, a favor de estar creciendo la integración de la sostenibilidad y sobre todo creciendo mucho el impacto. O sea, la inversión en impacto cada vez claramente, bueno, pues es donde creemos que bueno, de la mano, bueno, pues entre otras cosas, de esos objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas, donde, bueno, pues se va a concentrar más el crecimiento y las temáticas, bueno, pues por supuesto. Con esto espero haberos dado, bueno, pues una foto un poco de cómo está la inversión sostenible en el mundo, un poco por activos y por estrategias. Yo creo que siempre es interesante ver en dónde nos encontramos. Muy bien. Pilar, ¿cómo aporta valor y rentabilidad a una cartera de inversión este tipo de inversión con criterios de sostenibilidad? Bueno, pues lo primero aquí, me voy a venir aquí, que es, bien. Lo primero, bien sea por factores demográficos, bien sea por factores regulatorios, por conciencia de la urgencia que tenemos de frenar las consecuencias del cambio climático, pero estamos viendo que el crecimiento de la inversión sostenible es muy fuerte, ¿no? Como acabamos de ver. Antes de entrar en los números, de realmente vamos a desmentir el mito de que la sostenibilidad no aporta valor, ¿vale? Creo que ya tenemos datos para desmontar ese mito. Simplemente por factores demográficos, es decir, por grupos poblacionales como son pues, las mujeres, que cada vez tenemos más que decir en un patrimonio familiar, por los millennials o la generación Z, que son la siguiente generación en invertir, los grupos de altos patrimonios que cada vez están más dispuestos a invertir parte de su dinero en contribuir a hacer un mundo mejor, simplemente por esos tres grupos poblacionales se estima que los flujos que van a entrar en inversión sostenible en las próximas 2 décadas son de 20 trillones de dólares. Es decir, eso para que os hagáis una idea es el tamaño actual prácticamente del S&P 500. O sea, que solo por la cantidad de flujo que va a entrar en inversión sostenible estimado en las próximas décadas, ya simplemente por eso merece la pena estar en inversión sostenible. Ahora bien, como decía, ya empieza a haber series de datos lo suficientemente largas como para efectivamente comprobar que la sostenibilidad efectivamente genera valor. Entonces, aquí delante tenéis las conclusiones de un informe de Bank of America Merrill Lynch. Yo como trabajé ahí bastante tiempo, bueno, pues conozco bastante su research y lo que hicieron es hacer un estudio con 3 proveedores de bases de datos sostenibles, Sustainalytics, MSCI y Refinitiv, y lo que hicieron es, digamos, clasificar el universo de inversión, en este caso el S&P 500, en quintiles, de tal manera que el primer quintil es, bueno, donde están las compañías con mejor calificación sostenible y el quintil más bajo son las compañías más pobres en sostenibilidad. Pues bien, fijaros qué interesantes las conclusiones que se sacaron al comparar el primer quintil con el último quintil. O sea, las compañías, el primer quintil, las compañías con mejores calificaciones sostenibles son las que tienen menor probabilidad de quebrar en los próximos años, son acciones con menor probabilidad de sufrir fuertes caídas en su cotización
compañías con menor probabilidad de experimentar pues, volatilidad en sus beneficios, compañías con probabilidad de convertirse en las compañías de calidad del futuro, las compañías con más probabilidad de ver extraordinarios flujos de entrada, eso lo acabamos de comentar, y yo creo que lo más relevante, compañías con retornos a 3 años significativamente mayores que las de sus competidores menos sostenibles. Esto lo dice el informe de Bank of America Merrill Lynch, pero luego hay bastantes informes ya que van en esa dirección. Hay otro, por ejemplo, realizado por Deutsche Bank, que refleja cómo las compañías con ratings de sostenibilidad más altos tienen un coste de capital menor en deuda y en renta variable, que el 89% de las compañías con mejores calificaciones sostenibles lo hacen mejor que el mercado y que el 85% lo hacen mejor a nivel operativo. O hay otro informe, probablemente lo que es la evidencia académica más exhaustiva sobre sostenibilidad y su comportamiento, es un informe firmado por Friede, Busch and Bassen, que se titula ESG y comportamiento financiero, evidencia agregada de más de 2.000 estudios empíricos. Bueno, pues concluye que el 90% de los casos demuestra que la relación entre sostenibilidad y comportamiento financiero no es negativo, con la mayoría reflejando una correlación positiva entre los factores ESG y el comportamiento. Es verdad que este estudio concluye que a nivel fondo de inversión las conclusiones no son tan rotundas, pero bueno, luego con ejemplos prácticos vamos a hablar de eso, ¿vale? Y luego, por ejemplo, otra faceta de la inversión sostenible es el ejercicio activo de los derechos de titularidad, que en parte, bueno, pues conlleva esa interacción, bueno, pues con las empresas para mejorar sus niveles ambientales, sociales y de buen gobierno. Y eso también, por ejemplo, se ha comprobado que potencia la rentabilidad. Estudios relacionados con el diálogo activo con las compañías identifican un exceso de retorno del orden del 4% adicional para las compañías que entran en ese diálogo y además son compañías menos volátiles que sus comparables. Y es más, esas compañías que entraron con criterios sostenibles más bajos antes del diálogo activo, cuanto más bajo era esa calificación, bueno, pues es más fuerte el exceso de retorno una vez se han metido en un proceso de interacción. O sea que realmente por flujos, por factores demográficos y bueno, porque ya tenemos series de datos lo suficientemente bueno, pues largas y ricas como para justificar que efectivamente la sostenibilidad bueno, pues aporta valor. Muy bien, tengo un par de preguntas. Pilar, Santiago Castillo hace una reflexión y una pregunta. Dice, ¿cómo conjugar que la gran mayoría de oportunidades de inversión con base ESG han generado históricamente un retorno financiero menor que otras alternativas que no se enfocan en ESG? ¿Qué tan dispuestos estarán los fondos institucionales, etcétera, en aceptar esta rentabilidad algo reducida por el hecho de tener activos ESG? Es un poco lo que has comentado ahora, ¿no? Bueno, pero precisamente yo he comentado, es que no sé si entendí la pregunta, pero yo he comentado un poco, bueno, pues que lo contrario, que precisamente se empieza a demostrar, ese es un poco el mito del que siempre se ha hablado. Digo porque tú te has referido, y la propia transparencia, la diapositiva lo comenta, es aportación de valor. No entiendo que en ese valor hay otros elementos más allá de la rentabilidad estrictamente financiera. ¿Verdad? Entonces te comenta, yo creo que la pregunta de Santiago va por ahí, por decir, ¿en qué medida tu experiencia demuestra que fondos, por ejemplo, institucionales están dispuestos a sacrificar o tener menos rentabilidad financiera apostando por ese tipo de inversión? Comentas que es un mito quizás, ¿no? Que esa rentabilidad no se demuestra con los datos que sea menor. Que esa renta, claro, no se demuestra que sea menor, efectivamente. O sea, lo que yo venimos a decir es que realmente eso es lo que siempre se ha hablado y por lo que, bueno, pues por lo que quizás hasta ahora la sostenibilidad tampoco, la inversión sostenible tampoco tenía tanto tirón, pero es que poco a poco se va demostrando, yo lo puedo demostrar con el track record que tengo de determinados fondos, yo trabajo en Robeco, Robeco tiene a Robeco SAM, luego lo comentamos, que es una gestora que se dedica única y exclusivamente a la inversión sostenible y bueno, pues realmente yo tengo estrategias que integran la sostenibilidad de forma fuerte en su proceso de inversión que, bueno, pues baten sistemáticamente a un MSCI Global o a un MSCI Europe. Vale, entonces, realmente es lo que trataba de reflejar, pues ese informe de Bank of America, lo que te dice el informe de Deutsche Bank, es decir, bueno, pues hay un mito, pero que poco a poco vamos teniendo datos
y bueno, pues la manera en la que se está afrontando la inversión sostenible sí que está generando rentabilidades superiores. Es verdad que la inversión sostenible, el primer objetivo que tiene todo el mundo a la hora de afrontarlo es reducir los riesgos. Realmente, bueno, pues está comprobado que bueno, pues la inversión sostenible impacta directamente en el coste de capital, te reduce el coste de capital y realmente, bueno, pues en momentos en los que existe más volatilidad, bueno, pues son valores más defensivos. Entonces, desde el punto de vista de reducirte los riesgos, bueno, pues efectivamente yo creo que la inversión sostenible tiene un ángulo claro. El tema de que además te genera un exceso de retorno, eso es lo que no ha estado tan claro y lo que cada vez más, bueno, pues esa reducción del riesgo lleva aparejado, bueno, pues un exceso de retorno. Muy bien, muy bien. No sé si contesto a la pregunta. Sí. Andrés Valentín te hace otra pregunta. Dice, ¿podrías poner algunos ejemplos concretos de empresas sostenibles? Quizás se refiere a que nombres alguna de estas compañías, quizá a lo mejor conocidas, que puedan formar parte de estos fondos a los que te has referido hace unos segundos. Pues mira, por ejemplo, iba a poner un ejemplo, luego si queréis comentamos, Linde. Linde, por ejemplo, es una compañía que se dedica, es probablemente la compañía más importante a nivel de gases industriales, a nivel mundial, y bueno, y por tanto es un componente muy clave en, bueno, pues la transición, bueno, pues que tiene que tener el mundo hacia, bueno, pues una economía baja en carbono. Entonces, ese es el ejemplo, por ejemplo, bueno, pues esa es una compañía que nosotros, bueno, pues la tenemos, bueno, pues porque su temática, digamos, contribuye a ir, bueno, pues en el desarrollo sostenible y además, luego también lo comentamos si queréis, bueno, pues en su valoración, por criterios ASG, subimos, bueno, pues el precio objetivo. Muy bien, perfecto. Has comentado hace unos minutos acerca de las bases de datos y la información, bases de datos de información sostenible. Háblanos, por favor, de la importancia de interpretar correctamente esta información para llevar a cabo una inversión con esos criterios. Bien, ese es un punto muy importante porque cuando estamos hablando pues de inversión sostenible, la base es pues, la base de datos que estás utilizando, los datos sostenibles que se está utilizando. Y hay dos cosas importantísimas, la calidad de la base de datos y la interpretación de la base de datos. Aquí podéis ver bueno, pues cómo la correlación que existe entre los distintos proveedores de datos sostenibles, es decir, MSCI, Sustainalytics, FTSE, etcétera, hay mucha dispersión. Según determinados estudios, la correlación es del 0,3, es muy bajita. Entonces, es como que cada uno te dice una cosa. Entonces, lo que se hace importantísimo realmente con esos datos sostenibles es la interpretación que se hace de toda esa información. ¿Cómo aplicas tú toda esa información? ¿Qué herramientas de propiedad intelectual desarrollas? ¿Y cómo lees todo eso? Eso es importantísimo y eso es algo que ahora, bueno, pues está yendo más porque todo el mundo se está poniendo más las pilas con la inversión sostenible, pero es algo que hasta hace muy poquito, bueno, pues no había tanta experiencia. Yo, en la siguiente diapositiva aquí que tengo una preparada, pues, bueno, permitidme que yo por trabajar en Robeco os ponga ejemplos. Bueno, Robeco creo que es una gestora muy líder en sostenibilidad, de la mano de Robeco SAM, ¿vale? La clave de la sostenibilidad de Robeco es Robeco SAM, que es una gestora dedicada a eso, a la sostenibilidad desde 1995. Robeco la compró en el año 2005. O sea que llevamos mucho tiempo hablando de esto y, por ejemplo, pues os voy a contar la base de datos que utilizamos y la interpretación que hacemos nosotros de esa base de datos sostenible, ¿vale? Nosotros utilizamos el famoso CSA, que no sé si os sonará, es el Corporate Sustainability Assessment. Pero aquí podéis ver en esta diapositiva cómo ha sido calificada pues, como una de las bases de datos de mejor calidad, bueno, pues por usuarios de bases de datos sostenibles, ¿vale? Entonces, este es un cuestionario de sostenibilidad corporativa elaborado por Robeco SAM y que permite el seguimiento a más de 4.700 compañías a nivel global sobre cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Este cuestionario es la base para desarrollar los famosos índices de sostenibilidad de S&P Dow Jones. Entonces, realmente todo el IBEX 35 se esfuerza por bueno, pues responder a este cuestionario porque les interesa realmente estar en esos índices de sostenibilidad. Pues bien, fijaros, Robeco ha vendido esta base de datos, esto que es joya de la corona, lo ha vendido a S&P Global, que es su socio estratégico. Seguimos siendo socio estratégico durante los próximos años, pero una de las cosas por las que ha vendido esta base de datos es porque consideramos que esa información cada vez va a ser más una especie de commodity. Cada vez más la inversión sostenible tiene más importancia, cada vez más las compañías te van a dar más datos
Y entonces, bueno, como nosotros no somos, digamos, un proveedor de datos sostenibles, sino somos una gestora, se decidió vender esos datos. Pero lo que nos quedamos, que creemos que es más importante, es la interpretación. Vamos a seguir utilizando esa base de datos, pero la interpretación que hagamos de eso es la clave, porque es la que realmente aportamos a nuestros procesos de inversión. Entonces, fijaros, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de 4 herramientas de análisis sostenible que tenemos en Robeco y que integramos en nuestros procesos de inversión. Lo primero son los Smart ESG Scores, ¿vale? Son unas calificaciones de sostenibilidad que se dan a las compañías, bueno, pues entre 0 y 100, que van a tener en cuenta materialidad financiera, eso es clave cuando estamos hablando de la inversión sostenible, el concepto de qué factores son materialmente relevantes, y van a tener en cuenta los sesgos. No es lo mismo la información sostenible que te dé una gran compañía que te dé una pequeña compañía. La pequeña compañía tiene mucho menos recursos. Pues vamos a optimizar todos esos sesgos. La siguiente herramienta es un ranking de sostenibilidad por países. Vamos a tomar todos esos datos que tenemos y vamos a acabar construyendo otra herramienta que es una especie de calificación independiente, la de las agencias de rating, que también es base para elaborar los índices de sostenibilidad de gobiernos de St. Peter Jones. Luego, el impacto en la huella medioambiental, tercera herramienta, eso es clave. Cada vez la legislación nos va a llevar más a que el impacto en la huella medioambiental de nuestras carteras sea bajo. Entonces, o a medirlo. Pues somos capaces de medir el impacto en la huella medioambiental pues en emisiones de dióxido de carbono, en consumo energético, en generación de residuos, en gasto de agua. Y la última herramienta que hemos desarrollado, también teniendo como base toda esa base de datos, es una especie de proxy, digo proxy porque no llega a ser impacto puro, es un proxy de impacto asociando a las compañías a esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, es muy importante, bueno, pues eso, toda la lectura que se hace de todos esos datos sostenibles. Muy bien. Teresa Vázquez te plantea si hay algún criterio para discernir cuánto de real es esa inversión sostenible para que no solo sea greenwashing, dice ella. Entender si este tipo de inversión es parte de la estrategia de las empresas o solo una aportación o donación puntual que no va más allá que para justificarse ante la sociedad. Vale, pues mira, fijaros, en Robeco nos lo creemos tanto, o sea, nos lo llevamos creyendo tanto, llevamos integrando la sostenibilidad en todos nuestros procesos de inversión desde el año 2009. O sea, que esto no es un tema de ahora, de una moda, de que ahora realmente, bueno, pues haya que ser sostenibles porque sí, sino realmente llevamos mucho tiempo integrando la sostenibilidad en el proceso de inversión. Mira, Teresa, te voy a contestar, déjame que ponga estas slides y te voy a ir contestando a tu pregunta. Aquí podéis ver un poco, nosotros en Robeco, pues un poco cómo afrontamos las distintas, bueno, pues la inversión sostenible en nuestras carteras de inversión, ¿vale? Va a haber 3 grandes bloques. Va a haber las exclusiones, que lo hemos comentado, que es como muy mínimo, la integración de la sostenibilidad, que está ganando cada vez más activos, que es tener en cuenta esa materialidad financiera, integrarla en un análisis de valoración, y luego vamos a tener en cuenta los fondos que son más de impacto. Pues fíjate en esta diapositiva, en la siguiente, a ver que la paso así, a ver, ¿cuál es? A ver si la puedo ver aquí. No, esta no es. Esperad, esta, ¿vale? Aquí se desglosa toda nuestra gama de productos. Todos los fondos que tiene Robeco, ¿vale? Todos tienen una parte que es Sustainability Insight. Pero fíjate, esa parte Sustainability Insight no es mínima. Ahí vamos a tener en cuenta exclusiones, ese research propietario del que acabamos de hablar, esas 4 herramientas de propiedad intelectual. Vamos a tener en cuenta la integración de esas herramientas en nuestro proceso de valoración y vamos, por supuesto, a tener en cuenta nuestro equipo de titularidad activa. Eso lo tienen todos nuestros fondos de inversión, los que no tienen nada que ver con un universo sostenible. Luego, la parte gris van a ser fondos que en el universo de inversión le pedimos un paso más en la sostenibilidad, pues que tengan un score, como se habla de los scores, pues un score un 20% superior al índice de referencia, un impacto en la huella medioambiental un 20% inferior al índice de referencia. Y luego vamos a tener los fondos un poco más, bueno, pues de temática de impacto, ¿no? Que están relacionados, pues en nuestro caso, con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, sobre todo. Pero bueno, realmente en Robeco, llevamos haciendo esto mucho tiempo, para nosotros la sostenibilidad es, digamos, una parte integral del proceso de inversión de todos nuestros fondos. Y ahora, si me permitís, también os pongo, si no más adelante, un ejemplo de realmente cómo pues esa integración genera un valor, cómo somos capaces de medirlo. Pues oye, yo te diría, adelante con ese ejemplo, venga. Vale, pues voy a buscar por aquí, yo me voy a saltar estas slides, pues aquí.
os voy a poner un ejemplo de la integración, ¿vale? De esos tres grandes bloques, hablábamos de exclusiones, hablábamos de integración y hablábamos de impacto, ¿vale? Pues os voy a poner un ejemplo de cómo integramos, digamos, la información ambiental, social y de gobierno en un proceso de inversión de un fondo de renta variable, ¿vale? Vamos a seguir 3 pasos. El primero es definir cuáles son esos factores materialmente financieros, financieramente materiales para cada sector, ¿vale? Una vez tenemos ubicados cuáles son esos factores importantes, el segundo paso es ver cómo la compañía que estamos analizando está expuesta a esos factores. Y el tercer paso, una vez tenemos esa exposición a los factores, es cuantificar esa exposición en nuestro análisis de valoración, ¿vale? Entonces, fijaros paso por paso. En la siguiente diapositiva podemos ver, a ver aquí, el ejemplo de Microsoft, ¿vale? Vamos a, cuando nosotros, el primer paso que es identificar los factores ESG, que son financieramente materiales para el comportamiento de la compañía, vamos a utilizar 3 herramientas. Ese CSA, que os acabo de hablar, ese cuestionario de sostenibilidad corporativa, que es la base de todo, y luego vamos a desarrollar un marco de materialidad y un ESG dashboard. Aquí lo podéis ver. En la derecha tenéis un marco de materialidad a nivel top-down, que es coger la industria en la que se ubica Microsoft, en este caso, bueno, pues servicios de tecnología, Internet y software, y vamos a ver, según las probabilidades del impacto y la profundidad del impacto, cuáles son los factores que a Microsoft le pueden afectar más. Y en la parte de la izquierda podéis ver el análisis más a nivel bottom-up, es decir, comparando Microsoft con los estándares de su país y con los estándares de su industria, vamos a ver, bueno, pues cuál es la foto, ¿vale? Entonces nos vamos al siguiente paso. Este es el primer paso, que es definir cuáles son los factores financieramente materiales para Microsoft. En el siguiente punto, lo que vamos a ver es cómo está la compañía expuesta a estos factores ESG. Entonces podéis ver Microsoft en el ESG Dashboard, sale que todos los scores son buenos en todas las dimensiones. Hemos identificado como factores materiales gobierno corporativo, Innovation Management o Human Capital Management. Pues vamos a analizar Microsoft cómo está en cada una de esos factores y vamos a llegar a tocar los value drivers de la compañía. Es decir, ¿cómo podemos ajustar los drivers de valor de la compañía? Pues podemos hacer de 3 formas. La primera es tocando componentes de una cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, podemos mover las estimaciones de ventas, las estimaciones de costes, las estimaciones de margen, podemos incluso también cambiar el CAPEX, las estimaciones de CAPEX, en balance podemos tocar el book value o en un ejercicio de descuento de flujos de caja podemos ajustar el descuento, la tasa de descuento o el valor terminal, ¿vale? También en Robeco nosotros hay otra manera que hacemos el ajuste, que es lo que hacemos aquí, en este caso en Microsoft, lo podéis ver, un Higher Cap Rating. Cap es el periodo de ventaja competitiva, es el Competitive Advantage Period, que es el periodo en el cual bueno, pues la compañía puede generar un exceso de retorno económico. Es decir, es el número de años en los que el mercado espera que una compañía genere exceso de retorno, en los que el retorno sobre el capital invertido es más alto que el WACC en las inversiones nuevas, ¿vale? Entonces, podéis ver en la siguiente, bueno, pues como aquí hacemos el ejercicio, tenemos una valoración pre-información sostenible, es decir, un crecimiento en ventas del 10-12%, unos márgenes del 45%, un CAP de 10 años y un precio objetivo de $150. Luego incluimos la información sostenible. No hacemos ningún tipo de ajuste, en este caso por las ventas, no hacemos ajuste en márgenes, sí lo vamos a hacer en el CAP, le vamos a añadir 5 años a ese periodo de ventaja competitiva por la exposición que tiene Microsoft a esos factores materiales. Y le vamos a subir 25 euros el precio objetivo. Entonces, al final tenemos un precio objetivo que es 175 euros, ¿vale? En la siguiente diapositiva os quiero enseñar lo que es, bueno, pues el performance attribution de esa información sostenible, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, lo que os comentaba de Linde, ¿vale? Linde es una compañía que tenemos en el fondo global nuestro que integra la sostenibilidad de forma fuerte en su proceso de inversión. Pues bien, por el análisis sostenible, igual que acabamos de hacer para Microsoft, le hemos subido 25 euros el precio objetivo, en Linde le vamos a subir el precio objetivo 30 euros, de 155 a 185 euros, ¿vale? Es decir, esa información sostenible representa, en el caso de Linde, un 16% del total del valor de la compañía, ¿vale? A continuación, vamos a mirar el Performance Attribution de Linde en este fondo global en un periodo de 3 años completo, 2017-2019. Y vemos que Linde en la cartera
el exceso de retorno, la contribución que ha tenido ha sido de 59 puntos básicos. Bueno, pues en una aproximación muy simple realmente, multiplicamos 59 puntos básicos por 16%, que es la información sostenible, lo que representa la información sostenible en mi valoración, y llegamos a la conclusión de que 9 puntos básicos del exceso de retorno del INDE en esa cartera durante esos 3 años son atribuibles a la información sostenible, ¿vale? Eso lo hacemos con una compañía, pero si os pongo el ejemplo, que es lo que tenéis en esta diapositiva, de cómo lo hace este fondo, el Performance Attribution de la información sostenible en esos 3 años, pues fijaros las conclusiones. El 20% del exceso de retorno de este fondo respecto al MSCI World corresponde a la información sostenible. Y como podéis ver, es bastante llamativo por años. 2018, que fue un año muy complejo para los mercados financieros, la sostenibilidad, la información sostenible, explicó un 40% del exceso de retorno. En el año 2019, que los mercados fueron, bueno, pues oye, más tranquilos, entre comillas, más fáciles, la sostenibilidad explicó el 10% del exceso de retorno. En el primer trimestre de este año, que ha vuelto a ser muy convulso, la sostenibilidad ha explicado una gran parte del exceso de retorno. Entonces, podemos ver cómo, sobre todo en años en los que hay más volatilidad y son más complejos, por ese carácter un poco más asociado a calidad que tiene la información sostenible, las compañías y el fondo en concreto se ha comportado, o sea, la información sostenible aporta más al exceso de retorno, ¿vale? Entonces, bueno, luego en esta gráfica también podéis ver un poco más interesante, pues, fuentes de potencial, digamos, información sostenible, pues son también las exclusiones. Aquí podéis ver cómo por tener en cuenta las exclusiones, bueno, pues también contribuyó al Performance Attribution durante esos 3 años. Es verdad que hay 2 grandes bloques de exclusiones para este fondo en concreto, el tabaco y las compañías un poco más de defensa. Quitar las compañías de defensa fue un coste de oportunidad, pero las de tabaco más que compensó. Entonces, bueno, pues realmente sí que ya tenemos estudios y en el caso de las estrategias de Robeco podemos justificar un poco en la manera un poco más simplificada de lo que os estoy contando, pues cómo la información sostenible aporta valor. Aquí hay otra diapositiva interesante, que tengo muchas, pero os voy a enseñar otra aquí. En esta podéis ver cómo hicimos un estudio de 201 casos de compañías durante esos 3 años, de compañías globales. Pues fijaros, en el 31% de los casos se vio un ajuste positivo en su precio objetivo por incluir la información sostenible. En el 53% de los casos no hubo que mover la valoración y en el 16% de las veces se hizo un ajuste negativo. Y conclusiones que también sacamos por introducir esa información sostenible en el proceso de inversión es que hay una relación entre las compañías con retorno sobre el capital invertido más alto y las compañías que, bueno, pues hay que subirles más la valoración por esa información sostenible. Entonces, bueno, pues, ¿qué más os puedo enseñar? Otra diapositiva que tengo por aquí interesante. Bueno, aquí, en esta, podéis ver cómo también en esos casos en los que os hablaba de que, bueno, pues en el 31% de las veces hemos subido la valoración por criterios sostenibles, pues la media que hemos subido el precio objetivo ha sido un 7,2, que no es poco. Si miramos solo los casos en los que se han realizado ajustes al alza o a la baja, la media de subida del precio objetivo es del 10%, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, no sé si con esto se respondo a tu pregunta de ejemplizar un poco, pues cómo sí que creemos que tener en cuenta la información sostenible en un proceso de inversión, bueno, pues nosotros comprobamos que efectivamente genera valor. Pilar, mira, Dirk hace un comentario con una pregunta al final. Dice, la exigencia de hacer ESG reporting por parte de las empresas supone, en el caso de empresas medianas y pequeñas, muchas veces un esfuerzo enorme. Como consecuencia, muchas no lo consiguen, el reporting ESG, tan bien como las grandes. ¿No existe el problema de una discriminación por tamaño? Ese es un problema, efectivamente, pero ahí de nuevo está la interpretación que se hace de toda la información sostenible. Es lo que comentaba, nosotros con nuestros ESG scores son SMART, les llamamos SMART ESG scores porque van a tener en cuenta esos sesgos. Entonces, bueno, pues con las optimizaciones del modelo, lo que van a tratar es de, bueno, pues comparar manzanas con manzanas teniendo en cuenta, bueno, pues las limitaciones que efectivamente puedan venir de pequeñas compañías. Eso es algo que lógicamente tienes que tener herramientas para hacerlo. No es, digamos, a lo mejor práctica tan generalizada porque realmente no es fácil, pero bueno, yo creo que las gestoras, que hay unas cuantas que llevan tiempo hablando, bueno, pues muy seriamente de toda la inversión sostenible, sí llegan a los niveles de realmente poderte comparar manzanas con manzanas, bueno, pues teniendo en cuenta los sesgos que pueda tener toda esa información justamente por lo que estás comentando.
Muy bien, fenomenal. ¿Podemos ver otro caso de integración de los criterios ESG, pero esta vez en renta fija? Sí, en renta fija también tengo por aquí una diapositiva. A ver, aquí. Pues lo mismo que os he contado, pues cómo hacemos, los pasos que hacemos para integrar la información sostenible en un proceso de valoración de renta variable, pues nuestro analista de crédito fundamental, pues lo mismo, cuando va a analizar un emisor, va a tener en cuenta pues, la estrategia corporativa, la posición de negocio, el perfil financiero, la estructura corporativa, y como podéis ver en la diapositiva hay un trozo de esta tarta que va a ser el perfil sostenible. Bueno, pues que es un poco lo que os he hablado, todo ese research propietario, bueno, pues toda la información que tenemos de Robeco lo vamos a integrar, es un trocito de esa tarta. Y fijaros, igual que os daba conclusiones con números de cómo, digamos, esa información sostenible afecta realmente a la valoración, movemos la valoración, pues fijaros aquí en la parte derecha de la diapositiva podéis ver como en el 24% de los casos, por incluir ese trocito de la tarta, la información sostenible, tenemos que mover la valoración que tenemos de ese emisor a la baja y en el 4% la tenemos que mover al alza. O sea, es decir, en la renta fija claramente tener en cuenta esa información ASG es una manera más holística de contemplar los riesgos totales, es una manera más de realmente minimizar más el riesgo, que lógicamente cuando estamos hablando de crédito es lo primero que tenemos realmente que minimizar. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de que realmente que se habla mucho siempre de la renta variable, pero en la renta fija realmente es casi más importante. Entonces, y lo que sí que quería matizar es que cuando estás, digamos, moviendo valoraciones por información sostenible, es decir, lógicamente tú mueves una valoración y eso va a tener en cuenta, bueno, pues va a afectar en tu decisión de comprar o vender un valor. Entonces, mover esa valoración pues puede tener serias repercusiones. Entonces, lógicamente, tienes que estar muy seguro de la base de datos que estás utilizando, de la interpretación, nuevamente, insisto mucho en eso, que estás haciendo de esa base de datos para tú estar convencido y tranquilo moviendo esa valoración por información sostenible. Insisto, es algo que a lo mejor, pues efectivamente, no todo el mundo, bueno, pues está en disposición de poder hacerlo. Entonces, tienes que tener experiencia y tienes que tener realmente, bueno, pues un material muy rico, bueno, pues para poder hacer esto, que efectivamente que aporta valor, pero tienes que saber hacerlo. Muy bien. Pilar, ¿podríamos ahora hablar de la inversión de impacto a la que te has referido anteriormente, pero quizá ahora podemos dedicarle unos minutos más? Sí, de la inversión de impacto, dejadme que os ponga una diapositiva que me he dejado por el camino, que define muy bien, que me gusta, que define de forma muy simple esta. Vale, aquí define, yo creo de una manera muy gráfica, diferencia entre lo que es integración y lo que es la inversión de impacto, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues al mundo y tenemos a una compañía. Entonces, podéis ver que la integración, o sea, lo que acabamos de explicar, tanto en renta variable como en crédito, es porque la compañía tiene que tener en cuenta lo que pasa en el mundo. O sea, yo como compañía tengo que tener en cuenta, bueno, pues qué está pasando a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de gobierno, lo tengo que tener e integrar y bueno, pues en mi día a día y en mi proceso de valoración, porque tiene un impacto. El desarrollo sostenible, el mundo, tiene un impacto en mí. Esa es la integración en la sostenibilidad. Y luego el impacto es un poco la flecha que baja de la compañía al mundo. Es ir un paso más allá. Es decir, ya no solo tú como compañía tienes que tener en cuenta cómo te afecta el mundo, sino tú como compañía cómo afectas al mundo. Tú realmente estás yendo en la dirección en la que está yendo el mundo, estás contribuyendo a hacer, bueno, pues este mundo un mundo mejor. Entonces hay fondos que tienen en cuenta el círculo completo, que van a integrar la sostenibilidad en el proceso de inversión, pero además van a filtrar los universos de inversión teniendo en cuenta, bueno, pues compañías que vayan en la dirección realmente en la que va el mundo. Entonces, respecto al impacto, me voy a la parte del impacto. Realmente desde Robeco sí que creemos que el impacto es un poco, pues hasta cierto punto, evolución natural de nuestras inversiones. Si lo pensamos bien, bueno, pues un inversor digamos, un cliente de banca privada de los años 50, bueno, pues en España, en su cartera estaban las Repsoles, los bonos de gobierno español y las BBV. Un señor en Estados Unidos tenía las Coca-Cola, las Disney y los bonos de gobierno americanos, ¿no? Hubo que esperar hasta la década de los 80, cuando de la mano de la Universidad de Michigan introdujeron el concepto del riesgo. Ahí es cuando se empezó a hablar de rentabilidad
riesgo, apareció el concepto de diversificación de las carteras, aparecieron nuevos protagonistas en los mercados financieros como fue el venture capital, el private equity, hubo como una evolución. Entonces nos hemos mantenido más o menos pues ahí y ahora da la sensación que estamos otra vez en un punto de, en otro paso más en nuestras inversiones, en las que a ese eje rentabilidad-riesgo, a ese binomio rentabilidad-riesgo, se le va a unir un nuevo eje que es el impacto. Entonces las inversiones consideramos que cada vez más vas a tener en cuenta no solo la rentabilidad que te está dando para el riesgo que estás asumiendo, sino también un poco el impacto que estás generando en la sociedad. Entonces, es verdad que el impacto puro es el impacto que te puede dar un venture capital o un private equity, que es mucho más medible directamente. No es nada fácil medir el impacto en las inversiones líquidas como la renta variable o el crédito. Realmente eso es muy complicado. En Robeco lo que hemos hecho es desarrollar una especie de proxy de impacto. Yo no digo que sea impacto, porque no lo es. Es, una manera de vincular una inversión, pues a los objetivos de desarrollo sostenible para ver si vamos más o menos en la misma dirección. No es tratar de aproximar un poco pues el impacto más a la gente de la calle, ¿no? Al fin y al cabo que un venture capital o un private equity, que desde luego es impacto más puro. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, pues es el proceso de inversión que trata de, llegar a un score de esas 4 herramientas que os hablaba al principio. Hay una que es la calificación sobre los SDGs, sobre los Sustainable Development Goals, que son los ODS. Pues lo que vamos a hacer es identificar, qué calificación tienen las compañías según se relacionen de forma positiva, negativa, neutral con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Vamos a llegar a una calificación que va a ir de +3 a -3. +3 es que tienes impacto muy positivo en los ODS y -3 que impactas muy negativamente. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Porque no es fácil realmente en la renta variable o en el crédito, porque esto vale para la renta variable y para el crédito igual. Pues os pongo un ejemplo de un banco, ¿vale? Vamos a analizar un banco. Un banco está vinculado con 3 objetivos de desarrollo sostenible según el análisis de Robeco Sam. Está vinculado con el 1, con el 8 y con el 9, ¿vale? Con esos 3 objetivos, es decir, con la no pobreza, con el crecimiento económico y con las infraestructuras. Y un banco, ¿cómo se relaciona con esos 3 objetivos? Pues de manera marginalmente positiva, ¿no? Trata de contribuir a todo eso. Por tanto, un banco, sea el que sea, va a partir de una calificación positiva de +1, ¿vale? Luego ya vamos a profundizar en cuál es el producto de ese banco en cuestión. Es decir, ¿qué porcentaje, imaginaros que estamos hablando, pues no lo sé, no quiero poner un nombre, de un banco cualquiera. ¿Cuál es el porcentaje de sus préstamos que van a pequeñas y medianas empresas? Cuanto más, mejor el impacto. ¿Qué porcentaje de sus préstamos van a pequeñas y medianas compañías, a mercados emergentes, pequeñas compañías? Cuanto más, mejor el impacto. ¿Qué porcentaje de sus revenues vienen de banca de inversión, de trading? Cuanto más, peor el impacto. Entonces tú, siendo un banco que partes de un +1, por tu producto concreto, que va en la dirección de los ODS, puedes acabar siendo un +2 o un +3 o bajar a un 0 si realmente pues eres poco de impacto, ¿vale? Una energética, por ejemplo, parte de una casilla de salida de -1, porque, pues teóricamente una energética no contribuye al cambio climático en los ODS. Lo que pasa es que si luego tu producto realmente tienes de tu mix de producción tienes una parte importante a gas natural o tienes una parte importante a energía renovable o tienes poco fracking, pues a lo mejor puedes escalar y acabar siendo un +1. Entonces, ese es el primer paso del proceso de inversión, ¿no? Definir el producto y el servicio que te da una entidad, cómo está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es ver en su día a día qué prácticas tiene esa entidad. En el caso del banco, pues tiene problemas de gobernanza, existe igualdad de género, contaminan algunas de sus oficinas y la calificación que hemos sacado del paso 1 la podemos llegar a subir o bajar. Y el último paso, el proceso de inversión, para definir este universo, es si existe alguna controversia que tengamos que saber. Entonces, al final, lo que vamos a hacer nosotros, en nuestras estrategias, digamos, de proxy de impacto, insisto, pues es quitarnos del universo de inversión aquellas compañías que impactan negativamente, que tienen una calificación negativa en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Entonces, esta aproximación de impacto, pues tiene ciertos sesgos. Lógicamente, por esas casillas de salida, pues ahí tienes más papeletas de tener determinados sectores más que otros, que son un poco sectores que van más alineados en la dirección en la que va el mundo. Luego, si tu producto en concreto dentro de ese sector es mejor, pues sí que puedes estar en un universo de inversión del fondo. Luego, estos fondos tienen un proceso de inversión exactamente igual que cualquier otro fondo de crédito y con un índice de referencia que es core, o sea, es decir, que lo único que hacemos es filtrar el universo de inversión de esa manera.
Y fijaros qué bonito, aquí tenemos un estudio nuevamente, pues me gusta todo reflejarlo un poco con números, y aquí hemos hecho un estudio sobre 50 sectores de crédito, los 50 sectores de Barclays de crédito. Lo que hemos hecho es analizar estos sectores, cuál es su relación rentabilidad-riesgo, en función de si impactan con esa metodología que os he comentado, positiva, negativa o neutral en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces podéis ver como en el gráfico de la izquierda, que es un universo investment grade, los sectores positivamente apalancados a los ODS no solamente tienen menos riesgo, sino que tienen más rentabilidad. Y fijaros en un universo high yield. En un universo high yield las conclusiones son claramente más llamativas. Se ven unas diferencias más fuertes a nivel, sobre todo, bueno, pues de menor riesgo, incluso de mayor rentabilidad. Entonces, bueno, si lo pensamos, vincular una inversión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que hemos comentado que es una agenda muy ambiciosa, que realmente es una hoja de ruta por la que todos tenemos que remar en esa dirección, bueno, es una manera de tratar de identificar las compañías que van en la dirección en la que va el mundo. Y lo mismo, quitarte un poco la exposición a esas compañías que tienen scores negativos, es una manera de quitarte riesgo, bueno, pues de compañías que tienen más papeletas, de experimentar problemas financieros, de sufrir retiradas de licencias o incluso sanciones, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la aproximación, insisto, bueno, pues de impacto que hacemos nosotros en las inversiones líquidas, que evidentemente, bueno, pues no es nada fácil. Pilar, mira, vamos ya a cumplir la primera, bueno, la hora de exposición, y yo sé que tienes más material preparado, pero casi te voy a responder preguntas, porque bueno, los oyentes están formulándolas en la caja de preguntas y merece la pena que les dediquemos un poquito de tiempo. Oye, al final también les diré a todos que las diapositivas se publican, con lo cual, pues bueno, si no pueden tener tu explicación, que desde luego es valiosa, por lo menos pueden tener la referencia a las diapositivas que has preparado. Cuando subamos el vídeo al canal de YouTube, simultáneamente publicaremos toda la presentación. Mira, Fernando te pregunta si piensas que en el futuro desaparecerán las inversiones, entre comillas, tradicionales y solo nos centraremos en las inversiones, entre comillas, sostenibles. Es decir, que se dará la vuelta y será lo sostenible lo que domine en el mundo financiero. O sea que es una pregunta un poquito de bola de cristal, que sí. tenemos, pero bueno. No, pero es interesantísimo. No, es muy interesante. Gracias por la pregunta. Yo realmente creo que lo que va a ser es que va a ser todo lo mismo. O sea, no es que vayan a desaparecer las inversiones tradicionales y solo va a haber las sostenibles, sino que, pues lo que os acabo de explicar, esa manera de integrar también en un proceso de inversión aspectos ambientales, sociales y de gobierno, creo que va a ser la norma. O sea, realmente creo que sí que vamos a que todas nuestras estrategias van a tener esa integración de la sostenibilidad dentro. Y en muchos casos, pues tú puedes limpiar tus universos de inversión, pero desde luego la integración de la sostenibilidad creo que va a ser efectivamente el común denominador. Nosotros, nuestros fondos, como digo, todos estos fondos que tienen una integración de la sostenibilidad fuerte o estos fondos proxy de impacto que delinean el universo de inversión un poco en la dirección en la que va el mundo, tienen un índice de referencia core. Su grupo de competidores son fondos core que no tienen nada de sostenibles ni de impacto. Y estos fondos baten, o sea, es decir, la rentabilidad-riesgo de estas estrategias es muy potente. Entonces, sí que creo que al final no distinguiremos entre una cartera sostenible y una cartera, digamos, de activos tradicionales. Al final, en esa misma cartera de activos tradicionales, los componentes van a ser fondos que tengan integrada la sostenibilidad. De hecho, ya está pasando. Hay gestoras en las que realmente en su asset allocation están empezando a entrar únicamente fondos que realmente tengan unos criterios sostenibles importantes. O sea, que sí que creo que esa es un poco la dirección. No que desaparezca la inversión tradicional, pero vamos, que esté todo, que realmente pues estemos hablando prácticamente lo mismo, que sea un componente esencial en cualquier estrategia de la que estemos hablando. Mira, has aludido ahora mismo a fondos que baten al mercado. Íñigo te dice, muy interesante Pilar, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, poner un ejemplo de un fondo capaz de batir consistentemente en mercados alcistas y bajistas que sigan criterios de sostenibilidad? Esa es la primera pregunta. Y luego te hace un par de ellas más. Dice, ¿cómo afecta la aplicación de criterios ESG a la volatilidad y si mejora la relación del binomio rentabilidad-riesgo? Tres preguntas. Perfecto. No tengo aquí, porque no he traído datos de performance, digamos, de nuestras estrategias, pero sí puedo, por ejemplo, comentaros el ejemplo que os ponía de ese Performance Attribution a 3 años. Es un fondo global nuestro que se llama Global Sustainable Stars. Ese es un fondo que en una clasificación de Morningstar a 1, a 3, a 5, a 10 años está consistentemente en el primer cuartil y está comparado con 900 fondos globales que no tienen nada de sostenibles en su proceso de inversión
Y este fondo pues está a lo mejor a 3 años pues el quinto fondo de 900 fondos, a 5 años pues está el cuarto. Es decir, realmente es una estrategia que consistentemente, bueno, pues según sus estadísticas en los últimos 10 años, que es un track record ya considerable, bueno, pues ha batido al mercado, tanto en periodos alcistas como en periodos bajistas. Es un fondo concentrado que integra realmente de forma muy fuerte la sostenibilidad en su proceso de inversión. Te hago las preguntas que Sí. cortaban de esta. Dice, ¿cómo afecta la aplicación de criterios ESG a la volatilidad? Efectivamente, pues está comprobado que bueno, pues, la volatilidad en periodos volátiles, estas estrategias que tienen un componente sostenible mayor, se comportan mejor. O sea, tienden a ser, digamos, carteras, tienden a ser compañías que tienen, bueno, pues menor volatilidad. Eso es un poco lo que demuestran los estudios históricos, que efectivamente estás asociado, bueno, pues con menores niveles de volatilidad. Yo si tuviera que por factores asociar, digamos, el factor sostenible, bueno, pues con otros factores, pues probablemente sería un poco más la calidad y probablemente un poco más la baja volatilidad. Por ahí iríamos, ¿no? O sea, la sostenibilidad yo creo que comparte un poco, bueno, pues eso, un poco de calidad, un poco de baja volatilidad. Efectivamente, sí. Muy bien, muy bien. Daniel te dice, en los modelos de descuento de flujos para valorar empresas sostenibles, ¿se ajusta la tasa de descuento con una prima de riesgo ESG? Sí, lo que solemos hacer es, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a poner otro ejemplo por no hablar del mismo fondo, Emerging Stars Sostenible, es un fondo concentrado en mercados emergentes que, bueno, pues tiene muy en cuenta la sostenibilidad. Ahí la sostenibilidad la vas a mirar, digamos, en dos bloques, lo que es a nivel top-down y lo que es a nivel bottom-up. Entonces, tú a nivel top-down vas a tener en cuenta distintas herramientas, entre otras la que os he comentado del ranking de sostenibilidad por países, y si efectivamente, bueno, pues a nivel top-down llegamos a la conclusión que, bueno, pues por ese país, por estar esa compañía en ese país en concreto, bueno, pues tenemos que ajustar la prima de riesgo, normalmente es un 1% arriba, un 1% abajo. Eso es lo que solemos ajustar la prima de riesgo en total, bueno, pues por información sostenible. Luego, lógicamente, eso lo vamos a también, bueno, pues enriquecer con la integración sostenible a nivel bottom-up, pero efectivamente la tasa de descuento al final en nuestros fondos solemos subirla a un 1% cuando efectivamente, bueno, pues la información sostenible implica que tienes un poco más, bueno, pues de riesgo por criterios ESG. Muy bien. Daniel hace otra pregunta. ¿Están teniendo en cuenta las agencias de calificación estos criterios sostenibles en el rating? Sí, las agencias de calificación, bueno, no sé responderte, pero sí, las agencias de calificación cada vez más, esto es algo que va más, por supuesto, esto es algo que a lo mejor hace pues 2 años tampoco se miraba tanto, pero ahora realmente, bueno, pues cada vez va más y bueno, pues tú tienes, hombre, en el caso de la sostenibilidad, pues tienes a Morningstar, tienes a distintas, digamos, casas que tienen en cuenta el criterio, digamos, la calificación sostenible y es, digamos, es un dato más que te dan a la hora de valorarte un fondo. O sea, es como un tic que cumples. Y efectivamente las agencias de calificación, todo esto cada vez lo están integrando más. Es información que cada vez más vamos a ver como parte de bueno, pues de un bloque completo. Como decíamos antes con la pregunta anterior, o sea, es algo que cada vez va a estar más integrado, es algo que realmente cada vez se va a ver más. Muy bien, Noelia pregunta, ¿cómo va a afectar a la inversión sostenible el COVID-19? Esa es buena pregunta. Es verdad que el COVID-19, pues hasta cierto punto en algunos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, como la no pobreza, bueno, pues puede impactar negativamente, en el sentido de que, bueno, oye, pues a lo mejor tenemos otras prioridades y todo ese dinero que necesitamos, bueno, pues comprometer pues para esos objetivos de desarrollo sostenible, algunos de ellos pues pueden salir un poco más perjudicados. Pero luego, por otro lado, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo es un ejemplo de ello. O sea, en la recuperación que tengamos que tener de esta recesión en la que estamos metidos, pues va a tener que ser una recuperación sostenible. Entonces, al final, creo que nos está dando una oportunidad como para, bueno, pues, digamos, el reponernos de todo esto vaya vinculado realmente a un desarrollo sostenible más fuerte. Y lo que decíamos, pues en Europa cada vez más nuestra recuperación tenga que ir vinculada pues a una economía circular. Entonces es verdad que en algunos puntos el COVID, bueno, pues en algunos de los objetivos, por ejemplo, por poner un ejemplo, bueno, pues esos objetivos pueden salir mal parados, pero realmente en su conjunto
creo que se hace necesario, pues que nos está dando que la oportunidad, pues para reponernos de esta, realmente sea integrando, bueno, pues toda esta sostenibilidad, ¿no? Tener todo esto en cuenta y que la recuperación vaya de la mano realmente del desarrollo sostenible. Muy Los bien. gobiernos, pues las financiaciones, más emisiones de bonos verdes, es decir, bueno, pues que todo vaya encaminado, bueno, pues en esa dirección. Creo que también esta crisis da una oportunidad para que todo esto salga reforzado. La misma Noelia que preguntaba acerca del COVID, te pregunta también si los minoristas son un perfil inversor importante en la inversión sostenible, en concreto la población millennials y la tercera edad. Sobre todo, efectivamente, sobre todo los millennials, es lo que decía al principio, o sea, al final hay 3 grupos poblacionales muy clave y muy importantes bueno, pues para realmente el boom de la inversión sostenible, y uno de ellos es los millennials y la generación Z. En el fondo, esta es la siguiente generación en invertir, y esta es una generación que en el fondo tiene una conciencia social, pues tienen, porque tendrán otras prioridades, tienen otra manera de pensar, pero efectivamente tienen una conciencia social mayor de la que probablemente hemos tenido nosotros. Entonces, ellos son los siguientes patrimonios que van a invertir. Entonces, claramente los millennials sí, bueno, pues contribuyen a todos esos flujos que se esperan en inversión sostenible en las próximas décadas. Respecto a la tercera edad, pues no está tan claro. La tercera edad, lógicamente, bueno, pues yo creo que la tercera edad no tiene digamos, esa mentalidad. La está teniendo también cada vez más, porque poco a poco todos vamos un poco en la misma dirección. Pero bueno, hombre, grupos de altos patrimonios, o sea, altos patrimonios, sí que yo creo que viendo un poco lo que está pasando en el mundo, cada vez están más concienciados y ahí, bueno, pues estamos hablando quizá de personas más mayores que han estado trabajando toda su vida y que tienen generado un gran patrimonio, pues todas esas personas, viendo un poco todo lo que pasa a su alrededor, cada vez están más dispuestos a, bueno, pues parte de su patrimonio que vaya alineado, bueno, un poco con el desarrollo sostenible, también por el bien de las generaciones que vienen. Entonces yo creo que sí, con más fuerza los millennials, pero en líneas generales todos cada vez más nos estamos empapando de esto. Muy bien. Dirk hace un comentario muy interesante porque te plantea si en el lado opuesto del ESG hay lo que llama él vice funds o fondos viciosos, ¿no? De vicio. O sea, que son justo los que buscan inversiones en vicios, entre comillas, Sí, tipo cárceles, armamento, tabaco, tal. Dice que él no conoce el performance de estos fondos, pero entiende que será peor que el ESG también porque cada vez más dinero está empezando a evitar justo estas compañías. Te pregunta si tienes datos al respecto y relacionado con ello te plantea si no ves actualmente riesgo de burbuja en ciertos valores muy buenos en ESG al centrarse muchos inversores en esos mismos valores. Respecto a la primera pregunta, aquí en esta presentación no tengo datos, pero bueno, déjame bueno, pues si nos puedes dar tus datos, te puedo mandar información al respecto. Eso es un poco lo que comentaba con la filtración, por ejemplo, que hacemos de los universos de inversión en las compañías en las que va el mundo y las compañías en las que no va el mundo. Claro, lógicamente al final, todas esas compañías contra las que no va el mundo tendrán ahí una prima, bueno, pues porque efectivamente ahora mismo, pues las inversiones no son favorables a ese tipo de compañías, pero lo hemos visto en el Performance Attribution a 3 años de ese fondo que os acabo de comentar global, que os ponía como ejemplo, pues veíamos cómo excluir el tabaco, por ejemplo, ha contribuido clarísimamente. Entonces, bueno, no tengo datos aquí concretos, pero sí que realmente, sobre todo a raíz del 2015, el año 2015 para la inversión sostenible fue un año realmente importante, pues con el Acuerdo de París por un lado y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible por otro, y a raíz de eso el mundo cada vez va más en esa dirección y por tanto esas compañías, bueno, pues a nivel de retornos, bueno, pues pueden salir perjudicadas, pero déjame que encuentre datos y te los hago llegar. Muy bien. ¿Y la siguiente pregunta era? Y la pregunta siguiente era si veías un riesgo de burbuja en ciertos valores que sean muy buenos en ESG al centrarse mucha inversión en ellos mismos. Es que lo de la burbuja en el fondo, pues que es que también es relativo, ¿no? Pues que pues hablamos de valoraciones y llega un punto en el que ya no sabes en qué punto esa burbuja efectivamente puede continuar. Lo acabamos de decir, es que se espera 20 trillones de dólares de dinero en inversión sostenible en las próximas décadas. Es que es muchísimo dinero el que va a seguir entrando en la misma dirección. Entonces, muy probablemente es que esa burbuja, que ya no sé si es burbuja o realmente es que esas compañías efectivamente, bueno, pues valen más, al final se están teniendo en cuenta en valoraciones activos intangibles que antes no se tenían tanto en cuenta, o sea, cada vez más el valor intangible de las compañías, bueno, pues realmente se le está dando más importancia y todo eso
pues yo creo que haga que muy probablemente, bueno, pues esas burbujas, si es que lo son, pues continúen. O que directamente pues valen más por tener en cuenta eso, digamos, aspectos que antes no estábamos teniendo en cuenta. Muy bien. Pilar, vamos a entrar ya casi en el último tramo de la sesión. Nunca queremos abusar de la paciencia y de la fuerza de los ponentes. Llevamos 1 hora y cuarto. Me gustaría que habláramos unos minutos acerca del activismo inversor, es decir, en qué medida interactúan los fondos que invierten en ese tipo de criterios en las compañías en las que están invertidos. Sí, dejadme por aquí, nada, tenía también una diapositiva preparada al respecto. A ver, aquí. Bien, pues esto es bonito porque lo hemos visto, o sea, hemos visto cómo bueno, pues en activos esto es algo que está realmente, bueno, pues ganando en importancia. Entonces, muchas veces cuando pensamos en un inversor, pues es como una persona que posee participaciones de una empresa pues con el fin de obtener una rentabilidad o recibir dividendos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que existen otros propósitos, que un accionista también es dueño, es parte dueño de una empresa, un bonista es quien le provee el capital que necesita, de manera que ambos, bueno, pues pueden aprovechar su posición para exigir cambios, bueno, cuando resulta apropiado. Entonces, cada vez más los inversores efectivamente están utilizando bueno, pues su poder como propietarios para influir en la manera en la que se gestionan las compañías, con el fin de proteger o mejorar sus inversiones, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas de titularidad activa se sitúan actualmente pues bastante a la vanguardia, lo hemos visto en la inversión sostenible. Existen 2 formas de ejercer esa titularidad activa. Una es mediante el ejercicio de los derechos de voto y la otra es a través de la interacción. La interacción, que es quizá, bueno, pues yo creo que más rotunda, es el proceso de entablar un diálogo formal con empresas que tengan un problema relacionado con algún aspecto de la sostenibilidad o, bueno, pues que se considere que pueda afectar a su rentabilidad y a su valor patrimonial en el futuro. O, por ejemplo, nosotros en Robeco, el engagement o, digamos, esta interacción la hacemos de 2 maneras. El value engagement, que es cuando las compañías no tienen un problema concreto, pero identificamos, digamos, que hay una oportunidad que esas compañías, bueno, pues realmente mejoren a nivel de algunas de sus prácticas sostenibles, bueno, en alguno de sus factores materiales tienen, bueno, pues espacio para mejorar y entramos en un diálogo activo con ellos. O luego tienes lo que es el enhanced engagement, que aquí es cuando hemos identificado compañías que están incumpliendo con pues, el Tratado Global Compact de Naciones Unidas y aquí realmente entramos en un diálogo con ellos para que cambien claramente esas prácticas. Suele ser un diálogo de 3 años y en el que si al cabo de esos 3 años las compañías no te han, bueno, pues no te han hecho caso, entonces es cuando pueden entrar en la lista de exclusiones que tiene Robeco y que os comentaba que excluimos absolutamente todos nuestros fondos de inversión. Entonces, bueno, es algo muy importante, es una manera de hacer impacto también en el fondo, realmente, bueno, pues ejercer el poder, bueno, pues para que, bueno, pues se cambie muchas veces la gobernanza de las compañías, que la gobernanza corporativa claramente es uno de los drivers de retornos, bueno, pues para el accionista. Entonces, es algo importante que claramente también va a ir a más, ¿no? Así como quizá las exclusiones, comentábamos, bueno, pues decrecen en esta tarta de inversión sostenible, bueno, pues esto es algo que cada vez más, bueno, pues va a tener importancia. Yo lo veo en mis fondos. Ahora estamos, pues teníamos un fondo que es el Emerging Stars, que integra la sostenibilidad, pero tampoco hace tanto hincapié en el gobierno corporativo, y ahora sacamos un fondo que es el Sustainable Emerging Stars, que tiene, digamos, un foco, bueno, pues mucho más en tanto las exclusiones, en la integración, como en el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, es algo importante que va más, sin duda. Muy bien. Y algunos comentarios por tu parte ya para terminar acerca de la relevancia de la huella medioambiental a la hora de seleccionar inversiones. Sí, eso es algo, pues como comentábamos al principio, a ver, no sé si aquí lo podéis ver bien, es algo que la legislación va a llevar a que tengamos que medir el impacto en la huella medioambiental, o sea, que nuestras inversiones pues también vayan en esa dirección. Entonces, nosotros para nuestros fondos, con esas herramientas que os comentaba, somos capaces de medir el impacto en la huella medioambiental. Aquí pongo el ejemplo de un fondo que integra la sostenibilidad de renta variable europeo, que es el Robeco Sustainable European Stars, ¿vale? Este fondo integra la sostenibilidad, pero además a su universo de inversión se le pide que tenga una calificación ESG un 20% superior al MSCI Europe y que tenga un impacto en la huella medioambiental un 20% inferior. Y luego tienes un reporting, o sea, este fondo, Robeco Sustainable Stars, va a tener un resultado financiero que es muy favorable respecto al MSCI Europe, pero además es muy bonito realmente en una cartera ver cómo tú en emisiones de dióxido de carbono estás un 37% inferior a lo que emite el MSCI Europe o, bueno, pues las emisiones de dióxido de carbono equivalentes a lo producido por 10.900 coches
al año. En consumo energético estás un 44% por debajo del índice de referencia, equivalente al consumo de electricidad de 16.200 hogares. En utilización de agua, generación de agua, 26%, consumo de agua, perdón, 26% inferior al índice core, que es el MSCI Europe, equivalente al consumo anual de 2.100 personas, y en generación de residuos un poco lo mismo, un 46%. Entonces, bueno, pues podéis ver cómo esto es algo, esto lo tiene hasta nuestro fondo, que a lo mejor os suena, un Robeco Global Consumer Trends, que no tiene nada de sostenible, es decir, tiene los Sustainability Insight, que en su universo de inversión no tiene criterios de impacto en huella medioambiental, pero bueno, pues también tú tienes un reporting de ver cómo ese fondo, a nivel de emisiones de dióxido de carbono, generación de residuos, consumo energético y consumo de agua, pues está respecto a un MSCI World. Es interesante. Y luego, respecto a reporting, pues ya por último también me gustaría enseñaros pues cómo también el reporting de ese proxy de impacto que os comentaba, un fondo, digamos, que es core de Investment Grade Euro, pero que hace esa filtración del universo de inversión basado en ese proxy, insisto, de impacto, bueno, pues tú tienes luego un reporting muy interesante de ver, bueno, pues cómo está esa cartera respecto a un índice de referencia core, como en este caso es el Barclays Euro Aggregate Index. Entonces es también bonito enseñar, bueno, pues cómo tu cartera contribuye, bueno, pues a esos ODS, a contribuir un poco a ese mundo mejor, a esa agenda agresiva, bueno, pues respecto al índice de referencia. Todo esto, yo creo que todo esto va a ir a más, o sea, las exigencias de reporting, bueno, pues incluso para los fondos de inversión es que van a ir en esta dirección. Bueno, Sin duda, en Pilar, Robeco estamos convencidos. menuda clase magistral que nos has dado. La verdad es que ha sido un repaso tremendamente informativo. Gracias, espero. Si quieren saber un poquito más de la cuestión, ¿podrían contactar contigo en Sí, alguna sí. dirección? Sí, claro que sí. Si quieres te paso mi correo electrónico y bueno, pues cualquier cosa que me contacten sin problema, yo en lo que pueda ayudar. ¿Qué tal ha ido ¿se escuchaba bien al final o no? Perfecto. Después de que hiciste ese pequeño ajuste de posición, no ha habido ya Sí, ningún problema. vale, me alegro. Pues muy bien, entonces vamos a finalizar aquí la transmisión. Bueno, desde luego hay que agradecer a Pilar la preparación y la exhaustividad con que hemos Gracias. montado todo. De verdad, las diapositivas, como veis, tienen un montón de información. Las vamos a publicar cuando se publique el vídeo en el canal de YouTube. También simultáneamente publicaremos las diapositivas también en la página web de Value School, que es de donde se podrán descargar. Y bueno, pues ya veis, Pilar está a disposición de los interesados a través de Robeco para responder preguntas, facilitar información, etcétera. Pilar, ha sido un placer contar contigo. Por supuesto, gracias. Y bueno, gracias a todos los participantes. Teresa te da las gracias, ha sido súper valioso. Pilar, Sí, Daniel, gracias. Andrés, Dirk, Gaspar, es decir, toda la gente que ha estado siguiendo la emisión te agradecen y bueno, pues eso es lo que queremos, aportar valor y sobre todo formación para tomar decisiones de inversión informadas, que de eso va Value School, ayudar a que se extienda la inversión consciente. Pilar, muchísimas gracias. A todos, gracias por estar ahí. Dirk también te da las gracias. Pilar, que ha hecho un par de preguntas, Dirk, muy interesantes. En fin, a todos, Muchas buen gracias. fin de semana, buenas noches y sobre todo, salud, que todavía no hay que bajar la guardia. ¿De acuerdo? Eso. Gracias por mi lado, por todas las preguntas y nada, por estar este rato, un viernes por la tarde, bueno, pues conmigo. Muchísimas gracias, de verdad. Lo que os pueda ayudar, me decís, ¿vale? Buen fin de semana. Gracias. Buen Gracias. fin de semana. Adiós a todos. Buenas Adiós, noches. adiós. Adiós.